Hola, buenas noches y bienvenidos a este primer programa de la tercera temporada de Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio del EC y que busca que construyamos juntos un país y una educación más justo para todos. Muchas cosas han pasado desde el último Minkaricuy que tuvimos en la segunda temporada. Desde la ESP Puglia Sunchis hacemos siempre votos porque nuestros líderes piensen en todo el pueblo peruano, especialmente en aquellos pueblos y aquellas comunidades de los que siempre hablamos aquí, muchas veces olvidados, sin voz. Y bueno, hoy nuestro invitado especial abriendo esta tercera temporada es el reconocido historiador peruano Antonio Zapata. Él es doctor en Historia de la Universidad Columbia de Estados Unidos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y sin duda un referente en el análisis político nacional desde una perspectiva histórica. Y debo decir además que me ha tocado ser testigo de su calidad como maestro y como expositor. Es uno de las pocas personas, de los pocos docentes que yo conozco, que es capaz de sostener una sesión de clase, una exposición de las horas, del número de horas que sean, con un público absorto y sin haber apelado jamás ni a una foto, ni a un PowerPoint, ni a nada. Es realmente un maestro. Antonio, bienvenido, es un honor tenerte en Minkaricuy. Bueno, más bien muchas gracias por la invitación y también por la presentación, Milagros. Agradezco a la Asociación Puglia Sunchis por la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde. Gracias a ti, Antonio. Y bueno, la canción que hemos estado seguramente bailando hasta hace unos instantes fue elegida por Antonio entre algunas propuestas que le hicimos. ¿Por qué te decidiste por esa, Antonio? Bueno, porque se trata de un ritmo de la época, pues, ¿no? De la época en la que yo era relativamente joven, más joven que ahora, y ya que se trata de una entrevista en que vamos a hablar de historia, pues decidí comenzar con una remembranza de aquellos años cuando uno está recién comenzando la vida adulta. Lindo. Antonio, para comenzar, son tiempos difíciles para el Bicentenario. Creo que nadie se imaginaba un escenario como este para una celebración que habíamos esperado, ¿no? Y a la que nos habíamos estado preparando muchos. ¿Qué celebramos, Antonio? Bueno, como dices, ¿no? Motivos para celebrar no hay muchos, para conmemorar más bien sí los hay, ¿no? Y es una pequeña diferencia, pero importante en el sentido de que celebrar significa hacer fiesta por algo, ¿no? Y entonces implica estar en una buena situación, tener ganas de hacer fiesta y tener un motivo realmente, pues, que convoque a la alegría. Mientras que conmemorar significa algo un poco distinto. Conmemorar significa recordar, y no recordar de casualidad, sino como decidir recordar un momento de la historia, en este caso la independencia, y como han pasado 200 años, es la oportunidad para hacer un balance de qué ha ocurrido en este largo periodo republicano. Entonces, sí tenemos como un momento ¿no? de recuerdo, de organizar la memoria histórica, de
de discutir sobre el pasado y contemplar el presente a la luz de las promesas que se hicieron 200 años atrás. Antonio, los libros de historia siempre nos hablan de don José de San Martín, de la gesta libertaria de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, y de otros líderes mestizos, criollos, que lucharon por la causa republicana. Sin embargo, muy poco o casi nada se habla de otros líderes de pueblos indígenas del sur, del oriente del país, que también seguramente lucharon, ¿verdad?, por la independencia del Perú. ¿Nos podrías hablar un poco de ellos, por favor? Bueno, la guerra de la independencia no fue una guerra de peruanos contra españoles. Ese es un error que se desprende muchas veces de las historias escolares. Se llaman los españoles a un bando y al otro lado a veces se le dice patriotas, pero se identifica patriotas como peruanos más otras nacionalidades, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Pero en realidad esto no fue así, ¿no? La guerra de independencia fue una guerra civil en la cual hubo peruanos y peruanas en el bando realista que deseaban seguir bajo las banderas del rey, y asimismo hubo peruanos y peruanas que fueron del bando independentista, del bando llamado patriota. De tal manera, pues, que en donde uno revise la alta nobleza colonial, hubo algunos que fueron republicanos, como por ejemplo Ribagüero, pues, que era miembro de la alta nobleza colonial y fue el primer presidente. Y asimismo el segundo, Torre también era de la alta nobleza colonial y se pasó al bando de la independencia. Pero desde arriba, desde la alta nobleza colonial, bajando escalón por escalón de la sociedad tan jerárquica de aquellos días, entonces tú tienes en criollos, hubo quienes estuvieron a un lado y hubo quienes estuvieron al otro. Lo mismo en mestizos, lo mismo en indígenas, lo mismo en esclavos africanos. Entonces, no hubo un grupo social que uniformemente haya estado en un bando o el otro. Y de tal manera, pues, que la división, ¿no?, que provocó la independencia fue una división que cortó transversalmente la sociedad. Por ejemplo, ya que preguntas por los indígenas, hubo indígenas en el bando patriota, por supuesto, y si se trata de mencionar un grupo especialmente importante, son los de Cangallo, puesto que ellos eran de caballería. Cangallo es una de las zonas del Perú, de las pocas zonas del Perú donde hay ganadería equina, y desde tiempo colonial, de tal manera, pues, que los morochucos de Cangallo estuvieron del bando patriota, pelearon toda la guerra de ese lado y estuvieron también presentes en Ayacucho. No solamente ellos, sino también sus caballos. Los caballos de la caballería patriota en Ayacucho fueron caballos morochucos. Una buena parte, ¿no? Una de las fuentes de aprovisionamiento de ganadería equina de caballos de combate, especialmente adaptados a los Andes, era el ganado equino de ahí de Cangallo. Pero en el mismo Ayacucho, sin buscar muy lejos, los estudios de Cecilia Méndez, por ejemplo, ubican campesinos, que serán en esta ocasión los de Iquicha, que estuvieron en el bando realista. Antes, durante la campaña de la independencia, y después, al terminar Ayacucho, hay un foco de resistencia en las alturas de Huanta, realista, que dura 2 o 3 años y que fue conducido por un líder indígena. Entonces, pues, mires donde mires, encuentras esa realidad. La guerra de independencia fue una guerra civil
que enfrentó a todos los grupos unos contra otros. Por ejemplo, en Ayacucho, en la famosa última batalla de la independencia en la Pampa de la Quinua, el bando realista, así llamado español en los libros de colegio, el bando realista tenía unos 10.000 soldados, de los cuales 9.500 habían nacido en el Virreinato del Perú y 500 eran realmente peninsulares, básicamente oficiales y un cuerpo de sargentos. Pero 9.500, incluyendo muchos oficiales, eran nacidos en el Perú. Y cuando tú te preguntas por el bando de los así llamados peruanos en los libros, el bando patriota, digamos, ¿no? En ese caso, el número de efectivos era algo menos, pero muy poquito menos. En Ayacucho, si los realistas fueron 10.000, los patriotas fueron como 9.000, 1.000 menos. Esos 9.000 estaban divididos en peruanos nacidos en el Virreinato del Perú, solo 3.000. El resto eran chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Entonces, en Ayacucho, donde se consagra la independencia del Perú, del lado victorioso, la independencia, hubo 3.000. Del lado derrotado hubo 9.500. Eso evidencia lo peleada que fue la independencia y que al final, pues, cuando ésta se produce, no hay demasiados consensos a la hora de empezar. El Estado, la formación política, apareció, fue independiente. Ese es el gran logro, ¿no? Nos emancipamos de España. Se acabó España, el centro de poder pasó al Perú, fueron los peruanos los que a partir de entonces, peruanos y peruanas, empezaron a tomar las decisiones. Y eso es lo importante, ¿no? Un Estado independiente. Pero la sociedad no registró mayores cambios, los modos coloniales de relacionarse unos con otros siguieron adelante y la economía pasó de una dependencia España a una segunda dependencia Gran Bretaña. Entonces, eso fue de la independencia, ¿no? Un Estado libre, una sociedad que siguió como antaño y una economía que cambió de patrón. Entonces, ese es el balance que me puedo hacer del momento de la independencia. Son 200 años de vida republicana, Antonio. ¿Cómo ha sido el proceso, la evolución de la educación en este tiempo para el país? Bueno, haciendo el balance de la educación en estos 200 años, un primer punto sería que ha sido el principal mecanismo de integración y a su vez el mecanismo de escalera, ¿no? Escalera de ascenso social, de ascenso socioeconómico. Entonces, estas dos funciones, integrar grupos a la nación y por otro lado, permitir que determinados individuos asciendan en la escala socioeconómica, estas dos funciones han sido las funciones principales de la escuela. ¿Las ha cumplido plenamente? No, las ha cumplido con lentitud. Por ejemplo, las clases medias recién han sido incorporadas a la educación en el siglo XX. Los sectores populares urbanos, pues avanzado el siglo XX. Y el mundo rural, desde mitad del siglo XX en adelante y de a poquitos. Entonces, ha ido incorporando con lentitud al conjunto de la nación
Y lo mismo podemos decir de mujeres, ¿no? Los grupos marginales, indígenas, mujeres, incorporados a la educación con mayor lentitud que los grupos más privilegiados. Cuando piensas en mujeres versus hombres, la educación de hombres siempre mucho mayor extensión que la de mujeres. Y cuando piensas en grupos étnicos, la educación de indígenas muy por detrás de la educación de los grupos criollos, mestizos. Entonces, sin embargo, poco a poco, con lentitud, sin haber terminado aún, la cobertura, la extensión ha ido como generalizándose y hay pendientes, pero tomado en los 200 años, desde el nivel que se comenzó al nivel que está, es evidente que ha sido un mecanismo de integración. A su vez, la educación, como estaba diciéndote, es un mecanismo que ha permitido a algunos, y en este caso no a grupos enteros, sino a individuos, a personas dentro de los grupos, a algunos les ha permitido pues saltar, salir adelante. Historias célebres, ¿no? De gente que empieza, digamos, en el mundo rural, la familia de Julio Cetello, una familia rural de Guarochirí, y es gracias a la educación, y finalmente San Marcos, y como era un alumno destacado, Ricardo Palma le dio un puesto en la Biblioteca Nacional que le permitió terminar los estudios, luego una beca, y se convirtió en uno de los principales sabios del Perú. Entonces ahí tienes un ejemplo nada más de esta otra función de la educación, que ha sido permitir a algunos brillantes, muy dedicados a los estudios, ascender, ¿no? Desde su origen social a ser una figura destacada, en este caso de las ciencias, ¿no? De la arqueología, pero también hay figuras parecidas en medicina y también en el mundo empresarial, ¿no? Algunos que con este camino a través de la educación para arriba acabaron haciendo fortuna, dinero, ¿no? Bueno, entonces esas dos son las como funciones principales de la educación en estos 200 años. Quiero decir un segundo punto, si este anterior, funciones de la educación, es el punto 1, tengo un segundo punto, incluso un tercero, pero yendo al segundo, es durante buena parte de la historia republicana, el propósito del Estado, de la educación pública, ha sido uniformizar a la población peruana, homogenizar. El Estado ha sido consciente que el Perú es una sociedad muy desigual, que habían grupos étnicos y que además de los grupos étnicos, las lenguas eran distintas, y que además de una serie de rasgos culturales, pues los niveles más bien económicos eran muy diferentes, y por último que la geografía era difícil. Las poblaciones estaban aisladas, había poca comunicación, entonces geografía complicada. Todo esto lleva a que el Estado piense que la función de la educación es homogenizar, darle uniformidad a algo como este país tan diverso que no se pensaba que pudiera funcionar si no fuera uniformizándose, homogenizándose. Y para ello, educar. Entonces, ideas como civilizar al indio, ¿no? Tenían ese tipo de razonamiento detrás, ¿no? Se trata de llevar civilización al mundo indígena para que el mundo indígena deje de ser indígena y se convierta en mestizo. Entonces, el ideal del mestizo es un ideal que recorre todo el siglo XX como el ideal de una síntesis. Y llegada a las últimas décadas del siglo XX,
se vino a percibir que la síntesis no se había producido realmente y que los grupos étnicos en el Perú ahí seguían en primer lugar y tan discriminados como antes. Entonces, en los últimos años ha habido un cambio de enfoque, ¿no? Y es el aceptar que el Perú es un país diverso, y que esa característica multicultural, intercultural, una perspectiva intercultural para reconocernos como un país muy diverso, como un país multi. Y en ese sentido ha habido un giro de la educación, ¿no? Desde la búsqueda de la homogeneidad hacia más bien la conciencia de que la heterogeneidad, la diversidad es una ventaja. Es una ventaja porque así como en la ecología la diversidad es una ventaja, en cultura también la diversidad es una ventaja porque estimula la creatividad. Están en contacto personas distintas y de ese contacto siempre surge algo nuevo. Mientras que si todos son iguales, se reproduce el patrón sin mayor creatividad. Lo nuestro, la diversidad, puede ser una fuente inagotable de innovación y de, como digo, de aparición de nuevas ideas, de nuevas perspectivas. ¿Cuál es la condición para esto? Que seamos tolerantes. Puesto que para aprovechar la diversidad tenemos que aceptarnos unos a otros, tenemos que reconocer nuestras diferencias, tener curiosidad por el otro, tener interés en saber cómo son los demás y estar puertas abiertas, dispuestos también a ser transparentes, mostrarnos nosotros mismos y hacer un intercambio fluido. Esa dosis de tolerancia es indispensable para que la diversidad funcione. Caso contrario, y me temo que no es mucha la tolerancia en el Perú, pero caso contrario, pues la diversidad puede acabar transformándose en racismo, puede acabar transformándose en no aceptar unos a otros, sino discriminar unos a otros. Bueno, ese es mi segundo punto sobre la educación. Uniformizar ayer, el mestizo ayer, hoy una perspectiva donde la diversidad se valora. Y el tercer y último punto sobre balance de la educación es sobre el Estado. El Estado es crucial. Yo sé que la educación privada también es muy importante en el Perú, en todos los niveles, pero el Estado es crucial porque primero la mayoría se estudian con el Estado y en la educación pública, y en segundo lugar porque marca la pauta. Y bueno, entonces el Estado, la educación pública es fundamental. Sobre ella, como dos puntos, ¿no? Uno primero es la calidad de la infraestructura. Realmente ha ido deteriorándose y nunca fue buena, pero ahora está en bastante mal estado. Y creo que una epidemia como la que hemos tenido nos tiene que mostrar que las escuelas, para que funcionen, ahora que van a volver a funcionar, necesitan pues una infraestructura sanitaria superior. Y esto es solamente un ejemplo, la infraestructura sanitaria, ¿no? La vez pasada leía unas estadísticas, no sé cuánto por ciento de los colegios no tienen instalaciones de agua y desagüe. Entonces, ahora que vamos a regresar, los niños van a regresar al colegio, no puede ser, ¿no? Bien, ahí hay un punto, ¿no? La acción estatal y la infraestructura, y infraestructura completo, ¿no? No solamente sanitaria, estamos hablando de internet, estamos hablando de una infraestructura en general. Y en segundo lugar,
sobre la acción estatal la idea de la calidad, ¿no? En el sentido que pues hay que defender la carrera pública magisterial, hay que defender los logros de la carrera pública magisterial en el sentido de estimular a los docentes a ser mejores docentes. Y así como hay en todas las carreras, digamos, mejores economistas y peores, mejores abogados y peores, mejores médicos y peores, y hombres y mujeres, también entre los docentes, ¿no? Y entonces hay que tener mecanismos que favorezcan, que protejan, que estimulen, que impulsen a los docentes y las docentes a ser mejores profesionales. Eso se concreta en la carrera pública magisterial y me parece que es uno de los grandes temas de la agenda del presente y del futuro de la educación en este bicentenario. ¿Cuánto piensas que ha aportado la reforma educativa de Velasco Alvarado, en especial a la educación en los pueblos rurales, pero en general también? Bueno, Velasco fue hace mucho tiempo ya, ¿no? Velasco ha cumplido 50 años. Entonces, en el sentido, es un gobierno muy importante en la historia del Perú y medianamente lejano como para que lo que está pasando ahora dependa de decisiones que se tomaron en ese periodo. Hay mucha agua, ha pasado bajo el puente después de Velasco. Sin embargo, fue un gobierno importante. Y fue un gobierno importante sobre todo por reforma agraria, sobre todo también por la nacionalización de los recursos naturales. Pero si hay un tercer punto por el cual las medidas, ¿no?, del gobierno de Velasco son recordadas hasta el día de hoy, ese tercer punto es el que está tratando, ¿no? Reforma de la educación. Y en ese sentido, ¿no? El gobierno de Velasco sí marca una diferencia con lo que vino antes y con lo que vino después. Es el único gobierno que ha tenido el Perú en el cual ha habido un intento, ¿no?, de transformar las estructuras sociales de una manera radical y de cambiar las reglas de la propiedad en el Perú. El intento, bueno, no terminó muy bien, fue un experimento que no fue llevado adelante por sus sucesores, al contrario, sus sucesores fueron enemigos y desmontaron las líneas maestras del proyecto. Entonces, fue de corta duración, aunque Velasco gobernó 7 años, a continuación Morales Bermúdez, que gobernó los 5 siguientes, puso marcha atrás, y a continuación de Morales Bermúdez, Belaúnde, que era el derrocado por Velasco, pues ya terminó de eliminar lo último que quedaba de las reformas de Velasco. De tal manera que fue un corto periodo de tiempo y no tuvo ocasión como de madurar, porque estas reformas estructurales, para que prendan en la sociedad y que tengan un efecto, demoran. No ha habido reforma agraria exitosa en el mundo que no haya tenido 20, 30 años de práctica, y no todas han tenido éxito, pero las que sí han salido adelante, bueno, 20, 30 años hasta que finalmente prende una nueva forma de propiedad que requiere mucho tipo de transformaciones, de mentalidad, de disposición a hacer empresa, en fin. Y lo mismo con una reforma educativa, ¿no? Para que una reforma educativa tenga efectos duraderos, la reforma educativa tiene que seguir adelante un largo periodo, pues no, porque se trata de cambiar al educado y al educador, y esto es en el largo plazo. No hay reforma educativa que presente grandes logros
y que duró 4 o 5 años, ¿no? Como fue el caso de la de Velasco. De tal manera, pues, que queda la reforma educativa de Velasco como una época de promesas, una época en la que hubo varias iniciativas relevantes, y esto otro que estamos hablando, ¿no? Que se quedaron a mitad de camino de implementación porque el gobierno de Morales y luego Belaúnde fueron marcha atrás. Entre estas propuestas que mencionas que te parecen relevantes, cuáles crees que hubieran podido ser, que hubieran podido tener un buen puerto, que hubieran podido llegar a algo, ¿no? Algo importante en la educación? Bueno, entre otras, ¿no? Recuerdo que en la época de Velasco funcionaba un institutos el INIDE, por ejemplo, el Instituto de Investigación Educativa, que tenía buen nivel. Recuerdo también que en la época las publicaciones, Ruiz Durán, el famoso diseñador de los afiches de Tupac Amaru, trabaja en el Ministerio de Educación y entonces tenían una línea de publicaciones de calidad. Y luego lo que estabas preguntando desde el comienzo, ¿no? Es una época en la cual la dinámica de lo rural, que había sido históricamente la constitución, ¿no? De núcleos educativos, se extiende, ¿no? No solamente de lo rural, sino se trata de generalizar y de entender que el colegio necesita una relación con su entorno, y el entorno en la época se pensaba pues que era un entorno organizado, ¿no? No era un entorno de individuos atomizados, sino un entorno organizado de la sociedad, ¿no? La sociedad que tiene sus instrumentos, y entonces los padres de familia y la comunidad iban a participar con el director y los profesores de hacer de la escuela un eje de articulación social. Bueno, entonces este tipo de ideas, ¿no? Creo que son de época, no se piensa que se deban replicar tal cual, pero revelan pues una intención, ¿no? Juzgo que por ahí iba, y bueno, por otro lado, hasta donde me acuerdo de la época de Velasco, una buena parte también de los maestros del Perú tuvieron una relación más bien crítica, negativa, conflictiva con el gobierno de Velasco. El SUTE, por ejemplo, se forma en la época del gobierno Velasco en contra del gobierno, y de tal manera pues que no todo fue en Velasco, ¿no? Un gobierno muy importante, pero no se crea que fue un gobierno que recibió un gran respaldo popular, y que, bueno, tenía la sartén por el mango. Sí, tenían la sartén por el mango en cierto sentido, eran los militares, ellos tenían la fuerza, hacían un poco lo que tenían en mente, pero no contaron con un apoyo sustantivo de la sociedad que estuviera detrás de ellos, fomentando, desarrollando, implementando sus iniciativas. En el caso educativo particularmente, la contradicción con los maestros fue muy profunda, y esa contradicción es en realidad, antes que Morales o Belaúnde, la que impidió que las ideas de Velasco pues se hagan carne, en el sentido que si tú tienes un lindo proyecto de reforma educativa, pero el encargado de hacerlo, que es el maestro o la maestra, está en contra, estás perdido, pues, ¿no? Porque la gente de la transformación está en contra del proyecto, entonces, chao, proyecto. Eso fue en realidad lo que ocurrió, ¿no? Es interesante lo que mencionas, varias de las cosas que has dicho en realidad en lo positivo, ¿no?
porque muchas de las escuelas o gente gestora de escuelas alternativas en diversos lugares que hemos estado entrevistando y que de hecho se pueden visitar en el canal de YouTube de la escuela, hablan de esa búsqueda, ¿no? De la búsqueda de que la escuela sea un eje que integre a la sociedad, a la comunidad, ¿no? A la familia, al maestro, a la escuela, al niño, ¿no? O al adolescente. Y sí, me dejas pensando porque la verdad es que no tengo tan presente estos temas que has tocado y sí, es súper interesante, en verdad, es como que hubiera una corriente que tiende hacia ese lado y bueno, termina aquel intento como realmente medio visionario, ¿no? Por lo A menos. los maestros no les gustó tanto, Mm, porque el director, la directora de un colegio y los profesores, ¿no?, del plantel sienten que en el colegio, bueno, ellos mismos son, ¿no? Son los dueños del colegio, son los que orientan el colegio, son los que toman las decisiones. Mientras que en el esquema que planteaba Velasco, pues ese monopolio del poder dejaba de ser, pasaba a ser compartido, la comunidad tenía algo que decir, mm. los padres de familia también, sobre cómo manejar el colegio. Entonces, los profesores sintieron, profesores y profesoras sintieron que la reforma de Velasco les quitaba algo. Y como además no venía acompañado con buenos sueldos, sino en una época de bastante malos sueldos, entonces el malestar entre profes contra Velasco era muy grande. Antonio, ¿qué deberíamos? Yo sé, bueno, hemos empezado la entrevista y has dejado muy claro que no podemos celebrar nada, que hay que tener ánimo de fiesta para celebrar, que más bien podríamos hablar de conmemorar el bicentenario. Mm. Eh, ¿Qué deberíamos estar celebrando en las escuelas del país, en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas del Perú? Bueno, ¿qué deberíamos celebrar? Nada. Puesto que venimos pues de una pandemia, el número de muertos es impresionante. Si lo de Sendero hasta ahora pensamos en Sendero fueron 60.000 muertos. La epidemia del COVID ya va más de 3 veces, estamos en 200.000, se va para cuatro veces. Lo de Sendero además ocurrió en un lapso largo, ¿no? Hubo 60.000 muertos en 12, 15 años. La epidemia del COVID, 200.000 en un año. Entonces, el impacto es tan brutal que, bueno, el Perú está en una fase de reconstrucción, de como rearticulación de sus propias fuerzas. Para empezar, no ha terminado la epidemia del COVID, la pandemia está entrando en la tercera ola. La tercera ola ha sido devastadora en los países de Europa, en Estados Unidos. Entonces nos viene la tercera ola. ¿Qué vamos a estar celebrando? Hay que terminar de cuidarnos y sobrevivir. La tarea de estos momentos es sobrevivir, cuidarnos, cuidar a los nuestros y a la vez salir adelante económicamente, porque la caída de la producción fue de 10% el año pasado, una de las caídas más grandes de todos los 100 años. Creo que hay uno o dos momentos peores que el año pasado en los últimos 100. Pero bueno, uno de los peores momentos de la economía. Entonces, recuperarse sanitariamente, recuperarse económicamente, es lo principal. Y con respecto a esto, hacer un balance, ¿no? A través de la escuela, de la universidad, a través de, bueno, las instituciones educativas, a través de ellas, hacer un balance de la República, ¿no? ¿Qué nos dejan 200 años en lo que se refiere al Estado? ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿Qué nos dejan los 200 años con respecto a la economía? ¿Y qué nos dejan los 200 años con respecto a la sociedad?
de tal manera de poder trabajar la idea de nación, ¿no? Si, ¿qué es una nación? Es una combinación de estos tres: Estado, economía, sociedad, y entonces la construcción de la nación peruana, ¿no? ¿En qué andamos a los 200 años? Esa reflexión es una reflexión que hay necesidad de estimular, que el pretexto, ¿no? El motivo, el bicentenario, es un buen motivo, digamos, para estimular esa reflexión, y que una buena parte del futuro del país depende, pues, de cuán seriamente se aborde y se enfoque en uno o en otro evento, en una u otra ocasión, con uno u otro público, con uno u otro expositor, pero que se haga una reflexión colectiva en torno a 200 años han pasado, qué logros tenemos como nación, qué limitaciones hemos tenido y cuáles son los desafíos que se nos plantean. Desde una perspectiva política, más bien, no sé si lo has pensado, si lo has, si está presente en tu análisis, pero ¿qué podría esperarle a la educación peruana en este próximo quinquenio? Así como van las cosas, ¿no? Bueno, así como van las cosas, hablar de quinquenio es aventurero. No sabemos realmente si durará 5 años. Como van las cosas, parece difícil que dure 5 años. Pero pensando en el futuro más allá de la política, creo que un primer punto es que hasta el día de hoy para la educación pública, lo principal viene siendo que chicos y chicas aprendan a leer y escribir. Y de lo que de ahí se desprende, a comprender. Y que por lo tanto la lectoescritura como el objetivo central de todos estos años. Sin que esté mal, creo que ya es tiempo también en que la escuela ponga énfasis en oportunidades, ¿no? En cómo puede ser una herramienta que abra nuevas oportunidades a la gente, ¿no? Entonces, pasar de solo enseñar a leer y escribir a, sin dejar de hacerlo, a abrir el abanico de oportunidades para que los jóvenes, las jóvenes enchufen con un mundo global que es mucho más diverso y que tiene, por lo tanto, mucho más espacio para que los jóvenes talentosos enchufen con una u otra oportunidad. Entonces juzgo que el mundo globalizado y a abrir ese contacto con el mundo globalizado para que aparezcan las oportunidades para nuestros estudiantes, esa creo que es la tarea de mañana, ¿no? Entonces ahí pongo uno de mis puntos. El segundo es, siempre pensando en el Estado, el mercado, ¿no? Educación es un sector donde desde la reforma de los 90 ha crecido el mercado particular. Siempre hubo, ¿no? Muchos años atrás hay, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica fue fundada hace más de 100 años. Entonces, y es la primera universidad particular, hoy día hay muchos. Y bueno, colegios particulares hubo desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, siempre hubo, ¿no? Colegios particulares. Entonces, pero en los últimos años con el neoliberalismo ha crecido bastante el mercado y creo que en este sentido, pues el Estado tiene una función regulatoria significativa, porque la calidad se vino abajo, porque hubo muchas universidades Bamba y porque hubo también, y sigue habiendo, muchos colegios Bamba.
sobre todo en sectores populares, ¿no? Donde hay un montón de colegios que no sé si han resistido la pandemia o no, me parece que muchos no, pero antes de la pandemia había muchos colegios que eran pequeñas empresas, bueno, de bastante baja calidad, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? Pues el Estado, a través de SUNEDU, las universidades, a través del ministerio, el resto de las instituciones educativas, tiene que garantizar calidad, ¿no? Sin calidad educativa, la extensión de la cobertura es una farsa. En realidad es un engaño de muchachos, ¿no? Extiendo la cobertura y bajo la calidad, y entonces lo que estoy extendiendo es una baja calidad, y una baja calidad significa que ni aprendes a leer y escribir bien, ni mucho menos tienes oportunidades en el mundo globalizado. Entonces te están engañando, ¿no? De tal modo, pues, que el Estado, con respecto al mercado, su función de regular, tiene que ser cumplida con seriedad, ¿no? Yo aplaudo la seriedad de la SUNEDU y me parece que, bueno, hoy día está amenazada, ¿no? Porque en el Parlamento se escuchan voces de que hay que darle una nueva oportunidad a las universidades que perdieron el licenciamiento, y ya sabemos lo que eso significa. Entonces, bueno, más bien habría que reforzar aquellos mecanismos que le permitan al Estado garantizar, ¿no? Que la calidad de la educación sea mantenida. Y eso significa persistir en la carrera pública, ¿no? Ya hemos hablado de esto, pero de nuevo está amenazada, ¿no? El grupo de profesores del partido de gobierno, que no son los enemigos de la educación de los que hemos hablado antes, de la Comisión de Educación del Parlamento, sino el grupo de profesores del partido de gobierno, pues no han dado los exámenes, o si los dieron no aprobaron, y están en contra de la carrera pública magisterial, ¿no? Ellos mismos están fuera de la carrera pública magisterial. Entonces, este tipo de asuntos cruciales, ¿sabes? Lo veo en peligro, lo veo en peligro. Y creo, sin embargo, pues que es parte de la agenda clave a defender en este momento. Y luego algo que hemos hablado también, 2 puntos más tengo para ir terminando. Uno primero es algo que hemos hablado, que es diversidad, ¿no? Afortunadamente hemos abandonado en los últimos años el mito del mestizo, que es un mito que nos acompañó casi 100 años. El esfuerzo por sintetizar a todos los peruanos y peruanas en un solo prototipo, y más bien hemos entrado a este mundo donde apreciamos lo diverso, y al apreciarlo, entonces, algunos rubros de la educación deberían volverse muy importantes. La educación rural, la dinámica intercultural, pueblos originarios, Amazonía, grupos étnicos, ¿no? En la Amazonía, una gran diversidad de grupos étnicos, una gran diversidad de lenguas indígenas. Entonces, un conjunto de retos que se desprenden de esa nueva concepción. Si somos un país multicultural y si somos un país que apreciamos lo heterogéneo y no necesariamente la síntesis, entonces tenemos que apoyar esto, pues, la educación rural, la educación indígena, darle prioridad a las mujeres en las escuelas, darle prioridad a las mujeres en las universidades. Y pienso que un último punto para conversar a propósito de educación y su futuro, guarda relación con el propósito de la actividad. ¿Para qué se educa? Y en este caso, yo el punto que quería subrayar es las conexiones entre educación y ciudadanía. Porque si el Perú tiene el estado en el cual hemos venido hablando, ¿no? Algunas realizaciones, pero muy lentas, muchos desafíos y demasiados límites,
En una situación así, hay que reflexionar sobre qué nos ha impedido madurar como sociedad y como Estado. Y en realidad nos ha impedido madurar que no somos plenamente iguales unos a los otros. Algunos que tienen muchos derechos y que tienen pocas obligaciones con los demás. Y otros, hartos por esta situación, no quieren realmente seguir cumpliendo sus obligaciones. Entonces, tenemos una situación y ese subdesarrollo de la noción ciudadanía es como clave en la historia del Perú, ¿no? Necesitamos que la educación ayude a que la gente se sienta copartícipe de un mismo Estado, que tenga una relación más armónica con los demás componentes de la nacionalidad y con el mismo Estado, y que a la vez estemos de acuerdo con defendernos de uno de los desafíos más grandes que están abiertos en el Perú de hoy, ¿no? Que es el cambio climático. Uno de los países que está sufriendo más el cambio climático por tener, como todos sabemos, problemas con fuentes de abastecimiento de agua y crecientes problemas de, bueno, desglaciación y a consecuencia de ello problemas de aprovisionamiento de agua. Y bien, y la mayoría de la población ahora viviendo en desiertos en la costa, entonces el cambio climático nos va a afectar considerablemente. Tenemos por un lado ciudadanía, deberes y derechos, por otro lado cambio climático y para terminar yo diría salud y alimentación, ¿no? Porque venimos, pues, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta reunión, de una situación atroz en la pandemia y además una crisis económica muy profunda se transforma en baja alimentación. Y si ya antes teníamos problemas, ¿no?, de mala alimentación y de mucha anemia entre la población peruana, pues el año 2021 y el anterior 2020 han significado una profundización de este tipo de problemas. Entonces, salud, alimentación y economía se convierten también como en objetivos mínimos del presente quinquenio. Antonio, estamos terminando ya este programa y no quería despedirme sin pedirte un mensaje sobre todo para los jóvenes que estudian educación, que han elegido ser maestros y muchos de ellos, además como los estudiantes de nuestra escuela, que han decidido ser maestros interculturales, ¿no? Que es comprarse un pleito grande y hermoso también. ¿Qué les dirías? Yo quería recordar que en un libro que sobre el país escribió el sabio Antonio Raimondi en el siglo XIX, que se titula El Perú, hay un epígrafe dedicado precisamente a la juventud estudiosa de su época y que conserva la idea que plantea, conserva validez. Poco que la idea dice lo siguiente: que en el país se registra una elevada contradicción en la superficie, que hay un plano de la vida nacional en el cual pues hay una disputa sin cesar entre grupos y que esa disputa es superficial, que a la vez es entretenida, que llama la atención, que uno puede meterse de lleno a esa pelea y perder la vida en ello. Perder la vida en el sentido de desperdiciar la vida en ello. Pero que existe un sustrato, debajo de esa superficie tan alborotada, hay un sustrato, y que ese sustrato es el Perú de verdad,
la sociedad, la economía, el funcionamiento del Estado, el derecho, la educación, etcétera, y que en ese sustrato hay, en primer lugar, poca gente que se dedique. La gran competencia está arriba, porque arriba, como es entretenido, ahí se pasa la vida, se pierden las oportunidades, pero la mayoría se dedica a ese sustrato, a ese estrato superior. Mientras que los verdaderos estudios están descuidados. Se dedica poca gente a ellos. Y si uno se aplica, entonces esa es la verdadera ruta para salir adelante, no solamente uno, sino para sentir que uno ha colaborado con que salga adelante el país. Es la vida para la realización personal y para sentir que la realización personal se desarrolla gracias a que uno contribuye con el país. No es porque yo me hice rico, sino porque ayudé a que algo del país sea mejor. Contribuí con mi país y a través de ello yo mismo me perfeccioné. Para eso solo se requiere ser serio en el estudio, perder de vista el mundo de la politiquería y de las grandes peleas, mirar adentro con mayor profundidad y ser serios, por favor. Esa es la ruta con la cual ustedes se realizarán y sacarán adelante al Perú. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas últimas palabras, por habernos dedicado tanto tiempo, por haber compartido tus perspectivas, tu saber. Y sí, por este tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Mili. Y bien, llegamos al final de este programa, dando inicio a nuestra tercera temporada de Minkaricuy. Quiero comentarles, decirles como siempre, que cada uno de los programas que emitimos pueden, se convierten luego en un resumen radial de 10 minutos que es compartido a través de Radio Quillabamba, Radio Santa Mónica y Radio Inti Raymi, de gran cobertura en la región, dirigidos además a aquellas personas, a aquellos estudiantes, a aquellos maestros que no tienen facilidad de acceso al Internet. Recuerden también que pueden encontrar este y todos los programas de Minkaricuy en el canal de YouTube de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puclla Sunchis, aparece como ESP Puclla Sunchis, y también en nuestro portal de Facebook. Ahí también van a encontrar los enlaces para esos resúmenes radiales semanales que podemos emitir. El próximo viernes tendremos con nosotros como invitado a Sandro Marcone. Sandro es experto en tecnología educativa y miembro del Consejo Nacional de Educación. Va a ser una excelente oportunidad para hablar de TICs, lo que se viene en cuanto a la educación virtual que estamos viviendo esta época y que vamos a mantener, que se puede mantener. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Los dejo ahora con el video con el que iniciamos este programa, la canción Cariñito de los Hijos del Sol. Hasta la próxima. Por amarte, por desearte.
le llaman acerrín. ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la carta.